Hola, ¿qué tal chicos y chicas de toda Bolivia? Bienvenidos una vez más a su clase de química. Mi nombre es Geraldine, miembro de la Liga STEAM, y hoy vamos a pasar química. Lo que vamos a aprender es composición porcentual y pureza de sustancias. Vamos a tocar puntos muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es la pureza de las sustancias? ¿Dónde se puede aplicar esta pureza en la vida cotidiana? ¿Qué es el porcentaje y cómo lo aplicamos? Además, vamos a ver qué es la composición de las sustancias. Entonces, es muy importante que traigas un cuaderno para tomar apuntes, un lápiz, tu tabla periódica y una calculadora, además de muchas ganas de aprender. Entonces, comencemos. Muy bien, entonces comencemos con la primera parte. ¿Qué es la pureza de sustancias? Pues primero tenemos que entender qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella en la que todas las partículas son exactamente iguales. Además tiene una composición definida y constante. Las sustancias puras tienen las mismas propiedades tanto físicas como químicas. Por ejemplo, podemos ver el punto de ebullición y la densidad. Otra característica muy importante es que no es posible obtener otras sustancias a partir de métodos físicos. Estos métodos físicos pueden ser destilación, filtración, entre otros. Entonces, una sustancia pura puede ser monoatómica o puede ser compuesta. Cuando hablamos de una sustancia pura monoatómica, nos referimos justamente a lo que su nombre dice, que tiene un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el helio. Este tipo de sustancias también se conocen como simples. Cuando nos referimos a compuestos, hablamos de moléculas que tienen varios átomos. Por ejemplo, el agua, que están en una proporción que es fija, estable y definida. Una sustancia pura además carece de añadidos suplementarios o de partículas contaminantes. Por ejemplo, en este caso vemos que no es una sustancia pura aquella que tiene partículas que no conocemos. En cambio, sí es una sustancia pura aquella que no tiene este tipo de contaminantes. Ya vimos un poco lo que es el concepto de sustancia pura, pero ¿cómo es que nosotros podemos representarlo? Una sustancia pura se representa en porcentaje. Esto quiere decir la masa pura del componente X sobre la masa total multiplicado por el 100%. ¿Sabías que es imposible tener una sustancia 100% pura? Pues sí, en la vida real no se puede alcanzar este valor. Si bien se alcanzan valores muy cercanos, como 99.99%, jamás se llega al 100%. Esto podemos verlo con un pequeño ejemplo. Si tenemos 10 gramos de sal de mesa y 9.8 gramos son de cloruro de sodio, es decir, la sustancia pura, significa que el resto, el 0.2 gramos, va a ser de sustancia X. Ahora, podemos ver en el ácido sulfúrico, por ejemplo, presenta una pureza del 98%. ¿Esto por qué? Porque a esta pureza, este grado de pureza, el ácido sulfúrico es más estable. Sin embargo, existen otras sustancias como el hidróxido de sodio que pueden alcanzar purezas con estabilidad a mayores valores, por ejemplo, 99.99%. La pureza, además, puede tener diferentes valores para un solo compuesto. En el caso del ácido clorhídrico, del 10 al 12% nos sirve para hacer limpiezas. Pero cuando trabajamos a un 35% nos sirve para un análisis de laboratorio. Muy interesante, ¿no? Estamos aprendiendo mucho. Es momento de hacer una pregunta. ¿Una sustancia pura tiene una proporción fija y estable? ¿Qué creen, chicos? ¿Verdadero o falso? Tiempo. La respuesta es verdadero. Recordemos que las sustancias puras pueden ser monoatómicas o compuestas. Cuando hablamos de monoatómicas nos referimos a sustancias puras que son simples, que están compuestas por un solo tipo de átomo, como el helio.
Pero cuando hablamos de compuestos, que están compuestas por más cantidad de átomos, por diferentes tipos de átomos, por ejemplo, el agua, la proporción siempre es fija y estable. Entonces vamos con la siguiente parte. ¿Dónde podemos aplicar la pureza de las sustancias en la vida cotidiana? Recordemos primero la fórmula de la pureza. El porcentaje de pureza es igual a la masa de la sustancia pura X sobre una masa total multiplicado por el 100%. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahora que estamos en época de desinfectar todo lo que tenemos en casa, lo que se utiliza es el alcohol al 70%. Si tenemos, por ejemplo, 1 litro de alcohol, decimos que el 70% van a ser 700 ml. Estos 700 ml van a ser de alcohol puro. Significa que el restante, o sea, 300 ml, van a ser de agua. A esta concentración o esta pureza, el alcohol nos sirve para desinfectar superficies de virus y bacterias. Es importante conocer la pureza o la concentración porque si es que tenemos valores menores a esto, la desinfección podría no ser eficiente. Entonces vamos a ver qué es el porcentaje y cómo se aplica en la química. Bueno, el porcentaje es el número o cantidad que representa la proporcionalidad respecto a un total. ¿Y cómo la vemos? El porcentaje es una masa parcial sobre una masa total por el 100%. ¿Esto no te recuerda alguna fórmula? Sí, a la de pureza. La pureza es una aplicación del porcentaje. La pureza se mide en porcentaje. Por tanto, nuestra masa parcial, en el caso de la pureza, va a ser la masa pura, dividido sobre la masa total, que en ambos casos es lo mismo, y multiplicado por el 100%. Veamos entonces cuál es la pureza del cloruro de sodio. Si tenemos 10 gramos de sal de mesa, como habíamos visto en nuestro ejemplo anterior, decimos que 9.8 gramos son cloruro de sodio puro. Y el resto van a ser impurezas de una sustancia que no conocemos. Lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula de pureza. Entonces ponemos como masa pura 9.8 y como masa total 10 gramos. Podemos ver que las unidades gramo con gramo se simplifican y se multiplica por el 100%. El resultado es 98%. Es tiempo de una pregunta. La pureza de una sustancia pura se expresa en, inciso A, porcentaje de pureza, inciso B, mezclas o inciso C, materia prima. Te doy 5 segundos para que lo pienses. Tiempo. Pues la respuesta es el inciso A, porcentaje de pureza. Recordemos su fórmula o su ecuación que nos dice que el porcentaje de pureza es igual a la masa pura de algún componente X sobre la masa total multiplicado por el 100%. Muy bien chicos, ya vimos algunos ejemplos aplicativos, entonces es momento de hacernos una pregunta. El oro puro está constituido por un elemento químico, un compuesto o una mezcla heterogénea. Es importante que revises tus apuntes para poder responder. Tiempo. La respuesta correcta es A, un elemento químico. Recordemos que un elemento posee una sola clase de átomos que no pueden separarse en otro tipo de átomos. Entonces, continuemos con el avance. ¿Qué es la composición de las sustancias? Las sustancias, recordemos, que pueden dividirse en elementos y en compuestos. Cuando nos referimos a elementos, tenemos dos tipos, que pueden ser los inorgánicos, como los metales, plata, oro, y también tenemos los bioelementos, que son los componentes esenciales para los seres vivos, tales como el carbono, oxígeno, azufre o fósforo. Cuando hablamos de compuestos, también tenemos dos tipos,
las especies químicas, que son aquellas comunes, como el agua, el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico. Y también tenemos los principios inmediatos, que son moléculas mucho más complejas, tales como ácidos nucleicos, lípidos o grasas, entre otros. Entonces, la composición de las sustancias se mide en porcentaje. Recordemos que el porcentaje es la masa parcial respecto a una masa total multiplicado por el 100%. Algo muy importante a saber es que la suma de estos porcentajes siempre tiene que dar un 100%, nunca puede excederse o ser menor. Eso teóricamente, porque como en el dato curioso habíamos visto, en la vida real nunca llegamos a una composición del 100%. Muy bien, chicos, los ejercicios estuvieron muy interesantes, pero es momento de hacernos una pregunta. ¿Recuerdas qué es el porcentaje? Tenemos 3 opciones. ¿Es el número o cantidad que representa una proporcionalidad? ¿O es una sustancia química? Esta pregunta es muy sencilla de que la respondas, así que te doy 5 segundos. Tiempo. La respuesta correcta es inciso A. Es el número o cantidad que representa una proporcionalidad. Y recordemos una vez más su fórmula, que es la masa parcial respecto a una masa total multiplicado por el 100%. Bueno, chicos, la clase ha llegado a su fin, pero vamos a recordar qué es lo que aprendimos hoy. Vimos que es la pureza de las sustancias, la fórmula con la que se representa, que es un porcentaje de una masa pura sobre una masa total multiplicado por el 100%. Además vimos dónde se puede aplicar la pureza en la vida cotidiana. Recordemos el ejemplo del etanol, del alcohol al 70%, que si tuviéramos cantidades mayores o en este caso menores podría no ser eficiente como desinfectante. He ahí la importancia de la pureza. También pudimos ver qué es el porcentaje y cómo se aplica en la química. El porcentaje es una masa parcial respecto a una total multiplicado por el 100%. Y una aplicación en la química es el porcentaje de pureza justamente, donde la masa parcial se reemplaza por una masa pura. Además vimos qué es la composición de las sustancias. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. No olvides repasar tus apuntes, hacer los ejercicios, hacer tus evaluaciones y nos vemos la siguiente clase de química de la Liga STEAM. ¡Chao!